Saludos, queridos amigos y estudiantes de la Biblia y del Espíritu de Profecía. Bienvenidos a Escuela Sabática Profundizada con su servidor, ministro Enoc Martín, en la lección que se está estudiando a nivel mundial titulada La Iglesia y la Educación. Les invito a que nos pongamos de rodillas para orar. Oremos. Padre que está en los cielos, santificado sea su nombre. Pedimos su Santo Espíritu, que Él sea nuestro Maestro y todos nosotros sus alumnos. En el nombre de Jesús. Amén. Amigos y hermanos, bienvenidos a la sección titulada La única iglesia verdadera, la iglesia adventista del séptimo día. Por supuesto, vamos a presentar evidencia de distintos ángulos. Lo primero que debo de decir es que Cristo, nuestro líder en su ministerio público durante 3 años y medio, solamente dejó escrito a través de sus apóstoles 2 referencias donde hace mención a la iglesia. Y la primera, según la Biblia, apúntenlo por favor, vamos a leerlo. Mateo capítulo 16, el versículo 18 declara así: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ahí está la primera mención. La segunda mención, también la Biblia nos lo describe en Mateo capítulo 18, el versículo 17, declarando: dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tómalo como un gentil. Entonces ahí tenemos la segunda referencia directa de Cristo hablando del término iglesia. Entonces, si notan, solo 2 textos haciendo referencia Cristo a la iglesia. Ahora veamos que la verdadera iglesia de Cristo tiene 2 características. Él, a través de el apóstol Juan, lo declara en Apocalipsis, el capítulo 12, el versículo 17. Vamos a mostrarle aquí la gráfica profética, la cual con mucho gusto la utilizamos para usted. Apocalipsis 12, el verso 17, nos dice que el dragón, Satanás, se aira contra la mujer, contra la iglesia. Y dice que esta mujer guarda los 10 mandamientos y, número 2, tiene el testimonio de Jesús. Entonces, las 2 características a la cual el dragón ataca a la iglesia, a la mujer: número 1, guarda los 10 mandamientos. Número 2, tiene el testimonio de Jesús. ¿Y qué es el testimonio de Jesús? La propia Biblia en Apocalipsis 19, el verso 10 dice: el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Todos los libros inspirados comentando la Biblia, el espíritu de profecía. Entonces, hasta aquí tenemos, Cristo mencionó 2 veces el término iglesia en 2 referencias que ya se las di. Y también Cristo a través de Juan menciona 2 características de la verdadera iglesia. Y estas 2 características la tiene la iglesia adventista. Guarda los 10 mandamientos, inclusive el 4º mandamiento, que es el sábado, y también tiene el testimonio de Jesús, que es el espíritu de profecía. También podemos decir que hay otra manera de comprobar esta verdad, y es a través de la séptima iglesia. En Apocalipsis capítulo 2 y el capítulo 3 nos menciona las 7 iglesias, desde Éfeso hasta Laodicea. Laodicea siendo la séptima. Este término, Laodicea, es una palabra que está en griego, pero este término en griego tiene 2 partes. La primera parte es laos y la segunda parte es dikei. ¿Sí notan? Laos significa pueblo y dikei, que predica juicio. Entonces, uniendo las 2 partes, laos y dikei, su significado total sería pueblo que predica juicio. Entonces, la última iglesia, la séptima, con trigo y cizaña,
es Laodicea, que significa pueblo que predica juicio. Y el único pueblo que predica juicio desde el 22 de octubre de 1844, según Daniel 8:14, es la Iglesia Adventista del Séptimo Día, que también cree en el santuario celestial, como lo corrobora el gran apóstol Pablo en Hebreos 8 y Hebreos 9. Por lo tanto, hasta aquí hemos hecho un par de conexiones. Por mencionar, tenemos que Cristo declaró directamente sobre la iglesia en dos referencias. También que Cristo a través de Juan dio dos características de la verdadera iglesia, y ahora la última iglesia tiene dos partes del nombre, Laodicea. Si notan la perfección del asunto. Hasta aquí entonces vemos que Laodicea, que predica juicio, es la iglesia adventista del séptimo día. Pero ¿cuál es la condición de la iglesia? Les voy a dar tres referencias en cuanto a ello. La primera, y esto es en relación al espíritu de profecía. Vamos a leer y anótenlo por favor, porque esto es de vital importancia. La primera referencia, la que les vamos a dar, es en Testimonios para la Iglesia, el tomo 3. En la página 296 nos declara así: las abominaciones que se hacen en la iglesia. Entonces resaltamos que se están haciendo abominaciones, pecados. Referencia número 2, y es en relación a Testimonios para la Iglesia. El tomo 5, la página 196 declara así: en la iglesia hay orgullo, avaricia, egoísmo y engaño de casi toda clase. Entonces, sorprendente. Cosas negativas que hay en la iglesia. No lo digo yo, lo estoy leyendo nada más. Asúmalo así, es inspirado por Dios. Entonces, en esta segunda referencia lo que vamos a resaltar es que hay engaño de casi toda clase. Sorprendente. Ahora, una tercera referencia, anoten por favor, y también es en el espíritu de profecía. Ahora otro libro más, y es en Mensajes Selectos. El tomo 1, en la página 142. Mensajes Selectos, tomo 1, página 142, declara así: los impedimentos para el éxito provienen mucho más de la iglesia misma que del mundo. Entonces es sorprendente ver que la oposición, las dificultades para avanzar la obra de Dios aquí en la tierra no vienen tanto del mundo, sino de la propia iglesia. Es lo que está diciendo aquí. Entonces hay oposición según esta tercera referencia que les estoy obsequiando. En síntesis, vamos a decir que hay tres problemas que exigen ayuda. O sea, la iglesia necesita ayuda porque tiene tres problemas. Número 1, según lo que leímos, hay abominaciones, pecados en la iglesia. Número 2, se está engañando en la iglesia. Ya lo leí. Y número 3, hay oposición a la verdad en la propia iglesia. Esto hace que la iglesia necesite urgentemente ayuda. Ahora, vamos a hacer una conexión impresionante cuando uno encuentra allá la referencia de nuestro gran maestro en Mateo capítulo 10, el versículo 5 y el versículo 6. En estos dos versículos, Cristo da instrucciones a sus discípulos y les dice que no vayan a los gentiles y les dice que vayan a las ovejas perdidas de la casa, subrayen casa de Israel. Ahora vamos a descubrir qué significa el término casa en la Biblia, en profecía. Entonces les voy a dar por lo menos tres referencias. Número 1, anote ahí por favor. Romanos 16, el versículo 5. ¿Listos? ¿Listos? La Biblia nos lo declara. Romanos, el capítulo 16, el versículo 1. Saludad también a la iglesia que está en su casa. Entonces, iglesia, casa. Vean la conexión. Vamos a la referencia número 2. Filemón, el
versículo 2, porque solo tiene un capítulo. Filemón, el versículo 2, dice, a la iglesia que está en tu casa. Entonces, iglesia, casa, es la conexión que estamos haciendo. Iglesia, casa. Ahora, vamos a la tercera referencia de la palabra de Dios. Y nos lo da Primera de Corintios, el capítulo 16, versículo 19. Declara así. La iglesia que casa en profecía representa iglesia. Ya les di esas tres referencias. Ahora, entonces, cuando Cristo manda a sus discípulos a realizar la primera obra misionera en equipo, Mateo 10, versículo 5, versículo 6, dice que no vayan a los gentiles, pero que vayan a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Casa. Casa significa iglesia. Entonces, Cristo mandó a sus discípulos primero a trabajar en favor de la casa, es decir, de la iglesia. Ahora, entonces, la iglesia actual, por lo que ya hemos demostrado, necesita urgentemente ayuda. Y no solamente la Biblia y el espíritu de profecía, sino que también la propia cartilla de escuela sabática del cuarto trimestre del 2020, el que estamos estudiando en esta ocasión, en la página 72, dice vivir como discípulos. Da una cita del deseado de todas las gentes, página 761. Declara así. El mandato que dio el Salvador a los discípulos incluye a todos los creyentes en Cristo hasta el fin del tiempo. ¿Y saben por qué les leo esta cita del espíritu de profecía? Porque algunos pueden argumentar diciendo, ministro Enoc Martín, es cierto que en Mateo 10, versos 5 y verso 6, Cristo le instruye a sus discípulos a que no vayan a los gentiles, a los paganos, y que vayan primero a las ovejas perdidas de la casa iglesia de Israel. Eso es cierto, pero solo se aplicó allá con ellos, pero no con nosotros hoy. Pero aquí ya leí que dice, el mandato que dio el Salvador a sus discípulos incluye a todos los creyentes en Cristo hasta el fin del tiempo. O sea, ese mandato de Mateo 10, versos 5 y verso 6, de ir a trabajar primero a la casa, a la iglesia, incluye a usted, me incluye a mí. De hecho, yo como ministro del Evangelio, mi prioridad es la iglesia adventista del séptimo día. Trabajo con ella, ayudo a ella, a sus miembros, a prepararlo a través de estas hermosas profecías, Biblia y espíritu de profecía. Hoy le invito a usted a que se sume a este equipo trabajando primero en favor de la iglesia y segundo en favor del mundo. Y estaré siempre recordándoles que tenemos 3 cursos para prepararlo a usted. Aquí está, el testimonio de Jesús, Daniel, el perfecto arte profético, y Apocalipsis, el perfecto arte profético. 3. Súmese siempre. Amén. Amigos y hermanos, analicemos juntos la sección titulada La iglesia, cueva de mala enseñanza. Bueno, lo que estoy diciendo vamos a respaldarlo con la Biblia y el espíritu de profecía en el desarrollo de esta sección. Ok, ahora veamos, por ejemplo, unos 3 elementos donde se está enseñando mal. Ejemplo número 1. La iglesia está enseñando que los 7 sellos de Apocalipsis, desde el capítulo 6, 7, 8 en adelante, se enseña a la hermandad que los primeros 4 sellos son la historia de la iglesia primitiva, lo cual es un error y les explico por qué. O sea, voy a decirlo y voy a dar la evidencia. Ahora, observen esto. En profecía, la iglesia está simbolizada por lo general por una mujer. Colocamos aquí la de Apocalipsis 12, esta mujer. Pero encontramos también aquí que en los 7 sellos se nos quiere pasar por alto la enseñanza que en el primer sello solo hay un caballo blanco con un jinete, en el segundo un caballo rojo con otro jinete, y en el tercero un caballo negro con otro jinete, y en el cuarto un caballo pálido
con otro jinete. Entonces dicen que las primeras 4 secciones o 4 sellos son las 4 secciones de la iglesia primitiva. Lo cual es un error. ¿Por qué? Porque no hay en ninguna parte en la Biblia que enseñe que caballo representa iglesia o que hombre representa iglesia. Al contrario, lejos de que un hombre represente la iglesia, una mujer es la que representa a una iglesia. Tenemos Jeremías 31:4, donde nos habla sobre la definición de mujer. Jeremías 31, el versículo 4. Aún te edificaré y serás edificada, oh Virgen de Israel. A Israel, el pueblo, la iglesia, se le llama virgen, término femenino, ¿sí? Virgen. Ahora entonces, en el espíritu de profecía también tienen el mismo principio. Conflicto de los siglos, página 431, el capítulo, una amonestación rechazada, declara: mujer, figura que se emplea en la Biblia para representar una iglesia. Entonces, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, mujer representa una iglesia, pero no encontramos ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento que un caballo represente una iglesia, y mucho menos que un hombre, que es lo opuesto a la mujer, mucho menos que un hombre, en este caso el jinete o los jinetes, representen a la iglesia. Entonces, podemos decir que es un disparate decir que el caballo blanco con su jinete, el caballo rojo con su jinete, el caballo negro con su jinete, el caballo pálido con su jinete representa a las fases de la iglesia primitiva. Es un error, no hay evidencia que lo respalde. Se da como punto de partida que los 7 sellos empiezan en el Nuevo Testamento, lo cual es otro error. Y se los explico a través de una serie de libros muy conocidos como Manuscript Release, en inglés, de Ellen G. White. Son 21 tomos. O sea, estamos hablando con evidencia en mano, no con cuentos. Ahora, estos son 21 tomos, la colección. Pero para hablar de los 7 sellos, voy a utilizar de toda esta colección, voy a utilizar el tomo 9. Entonces, Manuscript Release de Ellen G. White, el tomo 9, en la página 7, nos va a hablar de los 7 sellos. Veamos si lo que se está enseñando en la iglesia es correcto o es incorrecto. Ok, Manuscript Release, el tomo 9, en la página 7, declara así: el libro con los 7 sellos contiene la historia del mundo. ¿Sí observan que la hermana White está aquí con todas las citas que se colocan? Que los 7 sellos contienen toda la historia del mundo. No dice que contienen toda la historia de la iglesia, dice del mundo. ¿Y el mundo cuándo empezó? Desde Adán y Eva. Desde el jardín empieza, y eso es más que el Antiguo Testamento. Entonces los 7 sellos empiezan no en el Nuevo Testamento, sino empiezan mucho antes del Nuevo Testamento. Entonces lo que se está enseñando desde el púlpito es un error en relación al tema de los 7 sellos, porque los 7 sellos contienen toda la historia del mundo, desde la caída de Adán y Eva en adelante hasta nuestro tiempo y mucho más, hasta la segunda venida de Cristo. Miren qué impresionante. En definitiva, entonces nos está enseñando bien el tema de los 7 sellos. ¿Quiere usted aprenderlo? Estoy seguro. ¿Correctamente? Muy bien. Entonces le recomiendo que vaya a mi canal en YouTube. Me encuentra como Ministro Enoch Martín. Ahí suscríbase. Ahí tenemos la serie de todo Apocalipsis. Pero le voy a hacer referencia exactamente, escriba así, los 7 sellos, Ministro Enoch Martín, y le va a aparecer el video, donde explico detalle por detalle toda la evidencia del tema de los 7 sellos. Ok, otro error o mala enseñanza que dentro de la iglesia se está dando, y es que se ha enseñado
que Ezequiel capítulo 9, su profecía ya se cumplió cuando vino Nabucodonosor y mató a jóvenes, a viejos, a doncellas, a niños. Dicen ellos que Ezequiel 9 ya se cumplió esa profecía y que no se va a cumplir en nuestro tiempo. Bueno, ¿a quién le va a creer usted? ¿Le va a creer a ellos o le va a creer a la Biblia y al espíritu de profecía? Bueno, Ezequiel capítulo 9 nos dice que Cristo envía a un ángel a sellar. Ezequiel capítulo 9 nos dice que ángeles van a cortar con espada a todos aquellos que en el pueblo no tengan la señal. Ahora, veamos qué dice Elena G. de White sobre Ezequiel 9. Si ya se cumplió o se va a cumplir. Evidencia en mano. Manuscritos inéditos, el tomo 1, en la página 241, declara así la inspiración. Estudien el capítulo 9 de Ezequiel. Esas palabras se cumplirán literalmente. Entonces, ¿qué dice? ¿Que ya se cumplió Ezequiel 9 o que se va a cumplir todavía? Dice, esas palabras de Ezequiel 9 se cumplirán literalmente. Entonces no se ha cumplido, se va a cumplir. Si dice la profetisa inspirada por el Espíritu Santo que Ezequiel 9, el sellamiento e inclusive la matanza por ángeles con espadas de los que no van a obtener el sello, y están a favor del pecado, si dice que eso no se ha cumplido, sino que se va a cumplir, entonces yo le hago caso a lo que está escrito y no a lo que digan pastores, ancianos, predicadores, famosos. No me importa quién lo diga, que ya se cumplió Ezequiel 9, pero a mí sí me importa que aquí está diciendo que todavía se va a cumplir. Ese es otro error que está enseñando la iglesia, lamentablemente. Debe de enseñar correctamente que Ezequiel 9 no se ha cumplido y se va a cumplir con nuestro pueblo. Asústese quien se asuste. Ezequiel 9 todavía se va a cumplir. Es profecía. Ahora, ya llevamos dos cosas malas que se están enseñando en la iglesia. Hay muchas, pero yo no puedo decir todas hoy. La tercera, les voy a dar una tercera. ¿Qué les parece? La iglesia enseña también que los 144,000 es un número simbólico aquí. Apocalipsis capítulo 7, verso 3, verso 4, habla de los siervos de Dios y de los 144,000. La iglesia, la mayoría de predicadores famosos dice que los 144,000 son simbólicos. No es un número literal, así enseñan ellos. Pero cuando uno va a la evidencia y va a los pioneros, como Elena G. de White, fundadora de la Iglesia Adventista, inspirada por Dios, y otros pioneros como José Bates, como inclusive también a Urias Smith, adventista también, pastor, entre los pioneros. Ellos creían que los 144,000 de Apocalipsis 7:4 es un número literal y no simbólico. Pero hoy, ¿por qué? ¿Por qué enseñan hoy que los 144,000 es un número simbólico? ¿Por qué cambiaron de posición? Yo por lo menos sigo creyendo lo que creían los pioneros, basado en la Biblia, basado en el espíritu de profecía. Yo mantengo esa posición. No he cambiado y ni voy a cambiar. Ahora usted decida, porque tiene que aceptar la verdad y no el error, no la mentira. Ahora, entonces, evidencia en mano. No hablemos de cuentos, evidencia en mano. No el doctor tal, no el doctor en divinidad o el pastor tal. A mí no me importa quién enseña que es simbólico, no me importa. Lo que sí me importa es si está escrito. Veamos qué dice la Biblia. Apocalipsis capítulo 7, el versículo 4 dice, y oí el número de los sellados, 144,000. Entonces, un número es contable. Miren, un profesor normal de matemáticas sabe que si hay números, es la ciencia de la exactitud, las matemáticas. Y las matemáticas usan números. Si hay números, es exactitud. Y oí el número de los sellados, 144,000. Es algo literal, algo exacto. Ahora, ¿qué dice Elena de White? Aquí está la evidencia antigua. Evidencia antigua que pocos tienen, pero su servidor lo tiene para usted. Cartas y manuscritos de Ellen G. White. Cartas y manuscritos con anotaciones, tomo 1,
en la página 92 declara así: los santos vivientes, 144,000 en número, reconocen y entienden la voz. Ahora, aquí tengo yo la evidencia en mano. Inclusive tengo la carta original de Elena de White haciendo esta referencia. Aquí la tenemos, los originales. Si quiere usted, podemos seguir presentándole toda la evidencia, pero hoy no nos alcanza el tiempo. Ya tengo toda una serie de los 144,000 en mi canal en YouTube. Vaya a ver toda la evidencia que sobra de que los pioneros creían que los 144,000 es un número literal y no simbólico, aunque hoy una multitud de pastores, ancianos, predicadores digan que es simbólico. Puedo decir también que hay pastores modernos como Doug Batchelor, pastor adventista pagado por la Conferencia General, que enseña que los 144,000 es un número literal. Pero no me inclino a lo que digan los pastores, me inclino a lo que está escrito, y la evidencia textual dice que los 144,000 es un número, algo literal. Lo creía Juan el Revelador y lo creía Elena G. de White, la profetisa de nuestra iglesia. Ok, entonces 3 referencias y cierro esta sección. Vean por qué es importante corregir las malas enseñanzas que se hacen en la iglesia. Ok, me dirán, ministro, pero yo quiero aprender más de los 144,000. ¿Dónde encuentro esto? Bueno, vaya a mi canal, Ministro Enoch Martín, suscríbase ahí y coloque la frase para encontrar el video netamente, el pueblo de Dios sellado, seguido por Ministro Enoch Martín. Y ahí va usted a ver toda la evidencia, más de 60 minutos que le dedico a usted para esta enseñanza. Ok, voy a 3 referencias. ¿Por qué se debe de enseñar bien y no el mal? Ok, la primera la encontramos en el Espíritu de Profecía. Testimonios, apúntelo bien, apúntelo. Testimonios para la iglesia, el tomo 5, en la página 201. Esto es preocupante, declara así: la iglesia ha dejado de seguir a Cristo su líder. No lo dije yo, lo dijo Elena de White. Ahora, a mí me sorprende cómo es posible que se llene estadios y que se esté hablando de Cristo y no se está siguiendo a Cristo. O sea, es irónico. Es irónico. Permítame un poquito ahí sonreír. Es irónico. La iglesia ha dejado de seguir a Cristo, ya no sigue a su líder. No está obedeciendo la verdad, está obedeciendo otras cosas. No lo dije yo, lo dijo Elena de White. ¿Dónde? Testimonios para la iglesia, el tomo 5, página 201. Ok, anotado. Segunda cita para usted. Ahí está. Conflicto de los siglos, página 477. Conflicto de los siglos, 477. La inspiración nos declara lo siguiente así: aún a la iglesia se le daría otro mensaje de, ojo a esto, de aviso e instrucción. O sea, la iglesia necesitaba, dice, otro mensaje de aviso e instrucción. ¿Por qué? Porque no está instruyendo bien, necesita recibir un mensaje para instruir bien. Ok, ahí está la segunda referencia. Vamos a la última, la tercera. El Espíritu de Profecía en Testimonios para la iglesia, el tomo 9, en la página 214. Declara: enseñaron mentira en vez de la verdad y extraviaron a muchas almas. Ok. Usted dirá, pero ¿por qué usted está diciendo todo lo que la iglesia está enseñando mal? Bueno, en realidad no dije todo. Dije algunos ejemplos. No puedo mencionar la piedra de Daniel 2. Dicen que es Cristo. Yo creo que Cristo va a venir en su segunda venida. Totalmente. Pero ¿cómo es posible? A ver, que alguien me lo explique, ¿cómo es posible si la piedra de Daniel 2 es Cristo? Cristo en su segunda venida no va a tocar la tierra, se va a quedar en el aire, según Primera de Tesalonicenses. Toda esa epístola. Según Segunda de Tesalonicenses. Cristo en su segunda venida no toca la tierra. Pero cuando uno lee Daniel 2 se encuentra que la piedra sí toca la tierra. O sea, no cuadra. Entonces, claro, hay más evidencia. Pero
¿Por qué estoy mostrando y señalando esto? Porque ya leí la cita de Elena de White que dice, enseñaron mentira en vez de la verdad y extraviaron a muchas almas. Entonces, si se enseña la mentira, se va a extraviar muchas almas y las almas se van a perder. Por eso es que yo tengo que abrirle los ojos a usted. Abra bien los ojos para ver la verdad y lo que se está enseñando en la iglesia. La iglesia adventista es el pueblo de Dios, pero ¿qué se está enseñando? Tiene usted que investigar. Soy su servidor, ministro Enoch Martín. ¿Quiere más información sobre los toquecitos que le mencioné hoy? Por ejemplo, Daniel 2, tal vez se va a quedar ahí con picado. ¿Quiere más? Vaya a mi canal, ministro Enoch Martín, ahí suscríbase. Coloque ahí la frase Daniel 2, la piedra, ministro Enoch Martín, y ahí está toda la evidencia con cuadro, con lujos de dibujos. Úselo y usted va a abrir bien los ojos. Que el cielo lo bendiga. Recuérdese que tenemos 3 cursos para usted totalmente gratis. El testimonio de Jesús, Daniel, el perfecto arte profético y Apocalipsis, el perfecto arte profético. Súmese. Contáctese con nosotros a través de nuestro WhatsApp, el signo más 502 42 29 77 86. Y totalmente gratis para usted. Amén. Amigos y hermanos, analicemos juntos la sección titulada La Iglesia y el Instituto de Salud anti-Buen Samaritano. Ok, ¿es controversial el título? Sí. Anti es en contra de los principios del Buen Samaritano. Lo vamos a analizar. Y ustedes se están preguntando, ministro Enoch Martín, ¿por qué tiene este cuadro de fondo? Bueno, eso está basado en Ezequiel 47, del 1 al 12. Es un tema que habla de salud, de vida eterna. Entonces, por eso está de fondo. Y como estamos hablando de salud, entonces introduzcamos el nivel más profundo de este análisis. Ahora, la iglesia, ¿qué es lo que utiliza como herramienta de salud? Bueno, los sanatorios, los hospitales. Veamos primero el principio del buen samaritano. Lucas, el capítulo 10, el versículo 35 declara, al partir el siguiente día sacó 2 denarios, los dio a el mesonero y le dijo, cuídalo y todo lo que gastes de más te lo pagaré cuando vuelva. Aquí el buen samaritano pagó ese tratamiento. Básicamente el que fue herido lo recibió gratis. ¿Quién lo pagó? El buen samaritano. Entonces el tratamiento de curación fue gratis. Ahora preguntémonos, nuestros sanatorios, nuestros hospitales como denominación adventista del séptimo día a nivel mundial, primero hay que lo que honor merece. Por ejemplo, la iglesia adventista a nivel mundial tiene muchos hospitales. Felicitaciones. También tiene muchos sanatorios. Felicitaciones. Se aplica en muchos de esos hospitales la reforma pro salud. Felicitaciones, aunque no en todos, pero digamos ahí una felicitación. Pero también veamos la realidad. Los sanatorios, los hospitales, ¿son económicos? ¿Son baratos para el pueblo de Dios y la gente común? La respuesta es no. Todos sabemos que es muy caro los tratamientos en los sanatorios o los edificios que les llamamos hospitales adventistas. Son muy caros, pero el buen samaritano dio el tratamiento gratis. Él lo pagó. Ahora, cuando nuestros miembros enferman y necesitan ayuda de salud, nuestros sanatorios y los hospitales adventistas debieran, ya sea que el enfermo llegue con mucho dinero, con poco dinero o sin nada de dinero, debiera ser atendido, porque ese es el objetivo de los sanatorios, ayudar al pueblo, primero a los adventistas y también al resto de la comunidad. Pero primero al pueblo, para eso surgió y está escrito, yo no lo estoy inventando, así está en el espíritu de profecía. Entonces, los costos elevados debieran ser moderados y aquel hermano humilde que no tiene recursos para recuperar su salud debiera recibirse en nuestros hospitales y dárselo gratis. Pero a los que tienen que paguen, por supuesto. Ahora, veamos qué dice el espíritu de profecía en relación a los sanatorios. Bueno, la primera referencia que vamos a resaltar va a ser lo que nos declara
Testimonios para la Iglesia, el tomo 1, aquí lo tengo, el tomo 1, anótenlo por favor, en la página 548. Hay un gran título ahí que se llama El Instituto de Salud. Testimonios para la Iglesia, el tomo 1, página 549. Es la página donde voy a leer. 549. Dice: lo que se me había mostrado como un lugar en el cual se podría ayudar a los enfermos, como el buen samaritano, ayudar a los enfermos y sufrientes que hay entre nosotros. Subrayen, que hay entre nosotros. Era una institución guiada por los principios del sacrificio, la hospitalidad, la fe y la piedad. Pero al ver que se hacían llamados innecesarios a recoger grandes sumas de dinero, parecían más que dispuestos a recibir salarios más elevados. Ok, que estaban pidiendo grandes sumas de dinero. Lo vio ella en su tiempo y ahora, imagínense, dice que parecían más dispuestos a recibir salarios más elevados. Si reciben salarios más elevados, ¿quién lo va a pagar? El pobre paciente, el pobre, valga ahí la repetición. Sigo leyendo. Testimonios para la Iglesia, el tomo 1, página 549, declara: un espíritu de acomodo ganaba terreno rápidamente en el Instituto de Salud, manifestándose en el uso de señor, señora, señorita, en vez de hermano, hermana. ¿Cómo es posible que en los sanatorios adventistas, esta observación no lo estoy haciendo yo como ministro Enoc Martín? Esta observación lo hizo Elena de White como profetisa. En los sanatorios, en los hospitales, ya se estaban utilizando los términos como señor, señora, señorita. En lugar, dice ella, en lugar de hermano, hermana, ¿en qué le puedo servir? Bienvenido al sanatorio, al hospital. Pero en lugar de eso, a ver, ¿trae tarjeta de crédito? ¿Es de débito? ¿De qué es? ¿Es Visa? ¿De qué es? ¿Qué color es su billete? ¿Es verde? ¿Es euro o es dólar? ¿Qué es? ¿Qué es? Bienvenido, pero a ver, hablemos claro. Si no se lleva dinero, no se atiende al enfermo. Así de sencillo. Pero aquí está diciendo que eso se fue cambiando el propósito del verdadero de los sanatorios y hospitales. Más dinero ahora. Y la terminología manejado entre los empleados, inclusive entre los médicos, es señor, señora, señorita, en vez de, dice Elena de White, hermano, hermana. Todo eso es incorrecto, todo lo incorrecto no vamos a estar jamás de acuerdo. Entonces debe corregirse. Por eso el título: la Iglesia y el Instituto de Salud anti buen samaritano. Claro que anti. Grandes sueldos que se cobran ahí los que trabajan, los empleados. No estoy diciendo que no deben de tener sueldos. Sí pueden tenerlo, pero grandes sueldos, la inspiración está en contra. Lo otro, la terminología que se debe de usar en los sanatorios, hospitales, debe ser religioso, porque es hospital religioso. Promovemos la salud del buen samaritano. No con grandes costos. Entonces, en síntesis, podemos decir que hay muchas cosas buenas que se están haciendo, pero una gran cantidad también de malas que se están haciendo. Una segunda referencia para ir cerrando esta sección. Tenemos Testimonios para la Iglesia, el tomo 7, apunten por favor, en la página 60, hablando de los sanatorios, porque como el buen samaritano tuvo que ver con sanidad, con ayudar al prójimo. Testimonios para la Iglesia, el tomo 7, en la página 60, habla así: el Señor me ha instruido con referencia a las personas que establecerán sanatorios en nuevos lugares en el futuro, para que comiencen su trabajo con humildad, consagrando todas sus habilidades a su servicio. ¿Cómo deben de empezar? Con humildad. Ahora veamos otra página. Testimonios para la Iglesia, el tomo 7, página 91, declara: nuestro dinero representa almas y debemos emplearlo de manera que dé a conocer la verdad. Entonces, lo que está, si uno lee todo este testimonio, va a encontrar que la hermana White no estaba de acuerdo que se construyeran lujosas
lujosos edificios donde se gastara mucho dinero para los sanatorios u hospitales. Pero bueno, entonces tiene que quedar claro que no se debe de abusar del paciente cobrándole demasiado. La terminología dentro de los sanatorios debe ser religiosa, como porque es un hospital adventista y la iglesia adventista es algo religioso. Y también cuando se empiece un sanatorio, usted si tiene un plan, no empiece con algo lujoso porque no se debe invertir exageradamente en los edificios. Al contrario, dice aquí que nuestro dinero representa almas. Para promover la verdad se debe de utilizar el dinero, los recursos del Señor. Ok, entonces en síntesis, ya sabemos lo bueno que se está haciendo en nuestros hospitales y sanatorios y lo malo también. Lo malo hay que corregirlo en el nombre de Jesús. Ahora, analizando un poco más profundo el asunto del buen samaritano, encontramos en Lucas el capítulo 10, el versículo, diré yo, el 35, para ir al punto. Lucas 10:35 declara: al partir el siguiente día sacó subraye 2 denarios, los dio al mesonero y le dijo: cuídalo y todo lo que gastes de más te lo pagaré cuando vuelvas. Entonces, en esta ilustración real, porque es real, ocurrió del buen samaritano, vemos de que se utiliza dos números. El primero está en Lucas capítulo 10, el versículo 35, y habla de 2 denarios. Y la segunda referencia de número en esta narración, Lucas 10, el verso 36, dice: ¿cuál de estos 3 te parece que fue un prójimo para el que cayó en manos de ladrones? Entonces, 2 denarios, 3 personajes. ¿Y quiénes son estos 3 personajes? Bueno, Lucas 10, el versículo 31, habla del sacerdote. Lucas 10, versículo 32, habla del levita. Lucas 10, versículo 33, habla del buen samaritano. Entonces, ahí están los 3 personajes. Pero quiero llamar su atención que en esta narración de Cristo, de esto que ocurrió realmente, se menciona 2 números principales. 2 denarios, es el primer número, 2. Y luego dice 3 personas. ¿Y quiénes eran las 3 personas? Los que ya leímos. Entonces, si sumamos estos números, 2 más 3 nos da igual a 5. Ahora, ¿el 5 qué tiene que ver aquí con nuestro análisis? Bueno, a lo práctico. Todo el que no es buen samaritano, ya sea individual, grupal o denominacional, la iglesia con sus sanatorios, con sus hospitales, si no aplicamos los principios del buen samaritano y solo estamos ahí en los hospitales solo para ganar dinero, entonces no somos anti buen samaritanos. Si es por dinero que están los hospitales o sanatorios, anti buen samaritano. Pero si estás ahí para ayudar al prójimo, al enfermo, sin lucrar, o sea, solo con el objetivo de lucrar y lucrar, entonces, si no tienes ese objetivo, entonces eres el buen samaritano, ya sea individual o grupal o denominacional. Pero ¿qué va a ocurrir con aquellos que no practican los buenos principios del buen samaritano? Entonces, aquí tenemos que, haciendo la suma de los 2 denarios y los 3 personajes que obviaron al que fue herido, entonces 2 más 3 nos da el número 5. Y el 5 nos conecta con el resultado que van a sufrir todos aquellos que no siguen los buenos principios. Aquí está, vean, testimonios para la iglesia, el tomo 3, y le voy a leer aquí la página que hace referencia a la ejecución. Testimonios para la iglesia, el tomo 3, página 296, declara así: pero la matanza general está descrita en la orden dada a los 5 hombres, ángeles, con armas. Matad. Ezequiel 9, 5 y 6. ¡Wow! ¿Cuántos van a matar o ejecutar el juicio de los vivos? 5. 5. Entonces, todos aquellos que no se rigen por los buenos principios del buen samaritano, sencillo, van a ser ejecutados por
alguno de estos 5 ángeles que vienen a eliminar la cizaña. Que el cielo nos ayude a ser como el buen samaritano. Bien, pero a lo práctico, vamos a lo práctico. Tenemos para ustedes 3 cursos para capacitarlo. El primero, el testimonio de Jesús. El segundo, Daniel, el perfecto arte profético. Y el tercero, Apocalipsis, el perfecto arte profético. Si usted quiere estos cursos, son totalmente gratis. Contáctenos a nuestro número de WhatsApp, el signo más 502 42 29 77 86. Y con mucho gusto lo estaremos entrenando. Amén. Amigos y hermanos, bienvenidos a esta sección titulada La Iglesia y la Luz Profética. Ok, este tema es sumamente importante para usted y para mí. Estoy seguro. ¿Por qué? Porque Cristo lo dijo y Cristo es nuestro líder. ¿En dónde? En la Biblia. Le doy la referencia exacta. Apúntelo, por favor. Mateo, el capítulo 5, el versículo 14, declara así la Biblia. Ustedes son la luz del mundo. Ahora, muchos conocen esta frase de Cristo, pero muy pocos lo entienden. ¿Qué es la luz en la Biblia? ¿Qué es? Bueno, les voy a ayudar. Apunten ahí estas referencias que les voy a dar de la Biblia y del espíritu de profecía. La primera, Salmos, el capítulo 43, el versículo 3. Dice, envía tu luz y tu verdad. Entonces subraye luz y verdad, porque son sinónimos, son lo mismo. Una más para que usted tenga ahí la interpretación. El espíritu de profecía declara así, Testimonios para los ministros, página 107. También nos da esta definición, de esta manera. Aun cuando nuestros hombres prominentes rechacen la luz y la verdad, esta puerta permanecerá aún abierta. Pero lo que resalto es la luz y la verdad. ¿Por qué están juntos? Porque son sinónimos, son lo mismo. Entonces, cuando leemos en la Biblia o en el espíritu de profecía, el término luz significa verdad. Entonces, cuando Cristo en Mateo capítulo 5, el verso 14 declaró, vosotros o ustedes son la luz. Quiso decir que ustedes son la verdad del mundo. Claro, entonces para ser la verdad hay que aprender la verdad, hay que estudiar la verdad. Y este es un medio, la escuela sabática profundizada, hablando para usted nivel profundo, pura verdad. Ok, entonces ya sabemos que luz es igual a verdad. Ahora, veamos qué dice el espíritu de profecía. Empecemos con los líderes, luego con el pueblo, para ver si tenemos o no tenemos luz, tenemos o no tenemos verdad. Yo creo que sí tenemos luz, tenemos verdad. Apunten ahí, Testimonios para la Iglesia, el tomo 5, página 196. Dice, los ancianos, aquellos a quienes Dios había brindado gran luz, que se habían destacado como guardianes de los intereses espirituales del pueblo, habían traicionado su cometido. Los ancianos no son aquí haciendo referencia a los que tienen canas, a los que están viejitos, no, son ancianos de puesto en la iglesia, líderes pues de la iglesia. Dice, los ancianos a quienes Dios había brindado gran luz. Entonces los líderes no es que no tengan luz, no es que no tengan verdad, sí tienen verdad, pero dice aquí que habían traicionado su cometido, aunque tienen mucha luz, aunque tienen mucha verdad, han traicionado la verdad porque no la predican, no la enseñan tal como debe de ser, sin miedo, sin tapujos. Ok, si los ancianos líderes, pastores tienen gran luz, tienen verdad, ahora veamos si el pueblo tiene o no tiene. Veámoslo. ¿Y qué está haciendo? Testimonios para la Iglesia, el tomo 5, la misma página 196, declara: lloran delante de Dios al ver la religión despreciada en los mismos hogares de aquellos que han tenido gran luz. Dice hogares que han tenido gran luz. Pero ¿qué pasa en esos hogares? Dice que desprecian la religión, desprecian lo bueno, pero han tenido gran luz.
Entonces, la iglesia adventista no puede excusarse diciendo que no tiene luz, que no tiene verdad. Sí tiene. Uno, no lo estudia, no lo vive o no lo vivimos. Involucrémonos todos. Pero tanto líderes tienen luz, pero han traicionado su objetivo, su cometido. Y los hogares, que debe haber papá, mamá, hijos, dicen que han tenido gran luz, pero desprecian a la religión en esos propios hogares donde ha llegado mucha luz. Ok, ahora veamos otro ejemplo del espíritu de profecía, aquí en estos libros sagrados. Apunten por favor, Joyas de los Testimonios. El tomo 1, página 334 nos declara así: un pecador puede infundir tinieblas. Me detengo ahí. Luz, ya dijimos que es verdad. Pero el antónimo, lo opuesto a la luz, ¿qué viene siendo? Tinieblas. Y ahora noten aquí lo que estoy leyendo. Joya de los Testimonios, tomo 1, página 334. Un pecador puede infundir tinieblas. Ok, tinieblas es lo opuesto de la luz. Si la luz significa la verdad, entonces lo opuesto de la luz es tinieblas. Entonces, ¿qué significa tinieblas? Pues significa mentira. Con esto en mente, leo otra vez. Joya de los Testimonios, tomo 1, página 334. Un pecador puede infundir tinieblas, es decir, puede infundir mentira, que privará de luz, es decir, de verdad, a toda la congregación. Miren, solo en la iglesia, si solo hay un pecador, este pecador va a estar infundiendo tinieblas, que significa mentira. Y va a privar a toda la congregación de la luz, de la verdad. Qué terrible es la situación. Que Dios nos siga ayudando, porque solos no podemos. Entonces, hasta aquí ya hemos comprobado que la luz es la verdad, las tinieblas es la mentira. Y solo un pecador en la iglesia puede difundir la mentira en toda la congregación. Ahí lo dice. Ya lo leímos. Ahora, veamos, ¿qué es la luz o la verdad profética? Es lo que el rebaño, el pueblo necesita urgentemente. Ahora, ¿qué va a pasar con aquellos que rechazan la verdad? Bueno, corren peligro. Les voy a dar un capítulo entero del espíritu de profecía. Apúntenlo ahí, Obreros Evangélicos. Yo no lo voy a leer porque es muy largo. Obreros Evangélicos, el capítulo se titula El peligro de rechazar la luz. Otra vez. Obreros Evangélicos, libro de Elena de White, Obreros Evangélicos, el peligro de rechazar la luz. Entonces, el título lo dice todo. Cuando usted rechaza la luz o la verdad, corre un peligro. Y ahora la pregunta sería, ¿qué peligro corre usted? Bueno, analicemos que Noé en el pasado, esto me lo va a entender usted bien porque lo conoce. Noé estuvo predicando la luz que Dios le dio o la verdad que Dios le dio, que iba a venir un diluvio. En su tiempo no le creían porque nunca había llovido. La tierra era regada a través de un vapor. Nunca había llovido. Entonces decir, el hombre, Noé, que iba a haber un diluvio y que se iba a inundar la tierra era de carcajadas. Pero era la luz, era la verdad que tenía Noé. Entonces los que vivieron antes del diluvio, al rechazar esa luz de que venía un diluvio, ellos corrieron un peligro. ¿Y qué sufrieron? La muerte. Entonces hoy, si nosotros rechazamos la luz, rechazamos la verdad presente, ¿qué es lo que estamos corriendo? Peligro. Y al final, ¿peligro de qué? De muerte. O sea, vamos a perecer si rechazamos la luz o la verdad. Oído a esto, lo que voy a decir, esto es muy serio. En 1888, ¿sí? Bien, lo escuchó bien, 1888, en ese año la iglesia adventista, el liderazgo, y posteriormente también el resto del pueblo rechazaron el mensaje que Dios envió a la iglesia, que se llamaba justificación por la fe. Pero por si fuera poco, no solo se rechazó en ese año, sino que posteriormente en el año, anote, 1930, llega otro poderoso mensaje, el cual hoy yo estoy predicando para usted, que es Biblia y espíritu de profecía. En 1930 llega otro mensaje, el último, antes del juicio de los vivos, llega. Y la iglesia nuevamente, el liderazgo, rechaza.
¿Y qué pasa cuando uno rechaza los mensajes de Dios? Peligro. ¿Peligro de qué? Peligro de muerte. Tenga cuidado, tengamos cuidado. Testimonios para la iglesia, el tomo 5, en la página 196, aquellos ancianos, líderes, aquellos hogares que han tenido mucha luz, como lo dice Testimonios para la iglesia, el tomo 5, página 196, dice, los ancianos a quienes Dios había brindado gran luz, y luego dice, los hogares con gran luz, o sea, tanto líderes como miembros han tenido gran luz, mucha verdad, pero ¿qué pasa cuando rechazan? Miren qué dice, Testimonios para la iglesia, el tomo 5, página 196, dice, hombres, jóvenes, niñitos, todos perecen juntos. ¿Por qué? Por rechazar la luz. ¿Por rechazar qué? La verdad. Tengan cuidado, tengamos cuidado de que Dios nos ayude a aceptar, a abrazar la verdad. Hoy, a lo práctico, porque todo es acción, obra misionera. Tenemos para ustedes 3 cursos. ¿Y cuáles son? El primero, el testimonio de Jesús, 22 lecciones, totalmente gratis para usted. El segundo, Daniel, el perfecto arte profético. El tercero, Apocalipsis, el perfecto arte profético. Totalmente gratis, sin lucro, gratis. Solicítelo a nuestro número de WhatsApp. El signo más, 502 42 29 77 86. Amén. Amigos y hermanos, analicemos juntos la sección titulada La Iglesia y el Día de la Venganza. Claro, vamos a introducir a Cristo, nuestro líder, como el gran maestro. Y él mismo declaró en Lucas capítulo 4, del verso 18 hasta el verso 23, cierto evento en su vida religiosa, con su propia gente. Y podemos leer Lucas 4, el versículo 18, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Lo está leyendo Jesús. Por cuanto me ungió para dar buenas nuevas a los pobres, me envió a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar a los cautivos libertad, a los ciegos vista, a dar libertad a los oprimidos. Él está leyendo ahí con su gente en la sinagoga. Ok, sigo leyendo. Lucas 4, el verso 19. Y a predicar el año favorable del Señor. Ok, 2 versículos. Lucas 4, verso 18 y verso 19. Cristo está leyendo, pero no, hasta aquí no sabemos qué estaba leyendo. Ok, vamos a leer otro versículo para ver qué es lo que él había dado lectura. Lucas 4, el verso 17. Y le dieron el libro del profeta Isaías. Entonces, ¿qué estaba leyendo Jesús? El rollo del profeta Isaías. Ahora, hay algo interesante aquí, que Jesús, cuando terminó de leer este rollo sagrado, entrega el libro, entrega el rollo, y va y se sienta. Y todos se quedan viendo. ¿Qué pasó? No comentó nada. Pero luego hace un comentario y dice, esta escritura hoy se ha cumplido. ¿Y dónde dice eso, ministro? Bueno, les voy a ayudar. Lucas 4, el verso 21 dice, entonces empezó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura que acabáis de oír. Ok. Entonces vamos a hacer un breve análisis profundo de estos 2 versículos que Jesús mencionó aquí y que dijo, esta escritura se ha cumplido. Me llama mucha la atención que justo el capítulo exacto, los versículos exactos que Jesús leyó, fueron los que están en Isaías, el capítulo 61, versículo 1 y versículo 2. Como ya lo leímos, solo voy a leer la primera sección. Isaías 61, 1. El Espíritu del Señor está sobre mí. Ok, eso leyó. Isaías 61, versículo 2. A proclamar el año de la buena voluntad del Señor. Hasta ahí él leyó. Pero Isaías 61, versículo 2 no termina ahí. Pero Jesús hasta ahí dejó la lectura. Isaías 61, 2. A proclamar el año de la buena voluntad del Señor. Ahí se detuvo Jesús. ¿Pero por qué se detuvo si el versículo no termina ahí? Aquí le explico. ¿Qué es lo que sí se cumplió cuando Cristo leyó ese rollo de Isaías y lo que no se cumplió? Y él no lo leyó porque él sabía que no se iba a cumplir en su tiempo. Aquí está, voy a leer. Isaías 61, versículo 2, completo.
a proclamar el año de la buena voluntad del Señor y el día de venganza de nuestro Dios, a consolar a todos los enlutados. Esa última parte del versículo 2, Jesús no lo leyó. No leyó la parte que dice el día de la venganza de nuestro Dios. No lo leyó porque ese día no se cumplió en el tiempo de Jesús. Todavía está en futuro. Por eso el título de nuestra sección, muchos se han sorprendido y se van a sorprender: la iglesia y el día de la venganza. Ese día de la venganza no se cumplió en el Antiguo Testamento, no se cumplió al principio del Nuevo Testamento con la iglesia primitiva, no se cumplió el día de la venganza. Por eso Jesús no lo leyó. Cuando uno lee, o por lo menos hace referencia a Lucas 4, el verso 18, verso 19, ahí no menciona Jesús el día de la venganza, porque él sabía que todavía esa parte de la profecía estaba todavía en el futuro, que es nuestro tiempo. El día de la venganza, ¿qué es el día de la venganza? Todos estamos ahí curiosos por saber. Isaías, el capítulo 61, versículo 2, la última parte menciona la frase: y el día de venganza de nuestro Dios. Isaías, el capítulo 63, versículo 4 declara así. Isaías 63, 4. Porque el día de la venganza está en mi corazón. ¡Wow! Día de la venganza. Ya van dos frases, o es decir, la misma frase en dos capítulos. En Isaías 61, inclusive en Isaías 63. Pero no solamente en Isaías, sino que hay otro libro, hay otra epístola que habla sobre ello. Santiago, capítulo 5, versículo 5. Y dice ahí justamente el día de la matanza. Es decir, en lugar de usar la frase el día de la venganza, dice Santiago 5:5, el día de la matanza. Ok, a ver, les explico. El día de la venganza del Señor, en ese día va a haber una matanza. Por eso Santiago en el capítulo 5, versículo 5, no dice el día de la venganza, dice el día de la matanza. Miren, y es Biblia. O sea, no me acusen de cualquier cosa. Lean y estudien y van a ver que lo dice la Biblia. Santiago 5:5 dice el día de la matanza. Hay muchos ricos que se están engordando, dice Santiago 5:5, se están engordando para el día de la matanza. Tremendo. Entonces el día de la venganza, que todavía está por cumplirse, es el día de la matanza. ¿Y dónde se va a cumplir? ¿Dónde hay más detalles, ministro Enoc Martín, sobre este día de la matanza? Que todavía está en futuro. En más detalles está en Amós capítulo 9, versículo 10, dice: a espada morirán todos los pecadores de mi pueblo. ¿Cómo van a morir los del pueblo de Dios, esos pecadores? Dice: a espada morirán todos los pecadores de mi pueblo. Así que no está hablando directamente de pecadores del mundo, sino de pecadores de la iglesia, del pueblo. ¿Cómo van a morir? A espada. Ministro, pero queremos más información. ¿Cómo puedo escapar de esa matanza, ese día de la venganza? ¿Cómo podemos escapar? La fórmula del escape está en Ezequiel 9, verso 4. Gemir y clamar contra todos los pecados y vas a recibir un sello de protección. ¿Cómo? Gemir y clamar contra todos los pecados y recibes el sello de protección. Es la única vía de escape. Si no obtienes y no obtenemos el sello de protección, preparémonos para el día de la matanza. Como becerro engordado, por no decir otra palabra que nos podamos ofender. ¿O lo decimos? ¿Lo decimos? Ok. Como un cerdo engordado para el día de la matanza. Porque claro, ahora ni el pueblo, ni pastores, ni ancianos, ni el pueblo quieren ayunar. Entonces van engordando. Engorden, como come. Engordando para el día de la matanza. Pero los que queremos sobrevivir, empecemos a ayunar todos los martes. Su servidor, ministro Enoc Martín, todos los martes de cada semana, ayuno, 24 horas, sin comida y sin agua, como lo dice la Biblia. Y el último martes de cada mes, tenemos ayuno de 3 días. Martes, miércoles y jueves, 3 días. Súmese. Y no solamente tenemos eso para usted, sino que también tenemos, ojo, ¿quiere usted escapar de esto? Entonces prepárese, ahora es el tiempo, prepárese. Tenemos 3 cursos para ustedes. El primero
El testimonio de Jesús, 22 lecciones. El segundo, Daniel, el perfecto arte profético. El tercero, Apocalipsis, el perfecto arte profético. Solicítelo gratis al signo más 502 42 29 77 86. Es el número de WhatsApp de su servidor. Gracias por escucharnos. Amén. Amigos y hermanos, analicemos juntos la sección titulada La Iglesia y la real verdad presente. Así en síntesis y al punto diremos que para buscar la verdad se garantiza que la vamos a encontrar. Y hay un principio de buscar y hallar. Buscar y hallar. Ahora, este principio lo podemos notar a través de varias referencias de la Biblia. En este momento se las voy a compartir. ¿Listos? Ahí les va la primera. Y es registrado en Jeremías 29:13, muy famoso. Me buscaréis y me hallaréis. Si ven el principio, buscar y hallar. Tenemos otra cita más, Mateo 7:7. Buscad y hallaréis. Ok, perfecto, ya van dos. Vamos a la tercera. Tenemos lo que es Hechos 17:27. Busquen a Dios palpando y que puedan hallarle. Entonces, buscar, hallar. Ese es el principio. Si uno busca, encuentra. Ahora, ¿quieren ustedes la verdad? Excelente. Pero lo que yo quiero es la real verdad presente. O sea, es otro nivel. Es lo que necesitamos saber en relación a la verdad. Ok, ahora vamos a avanzar y les voy a desarrollar este tema. Ahora, si necesitamos la verdad y se nos garantiza que la vamos a encontrar, ¿pero qué tipo de verdad? Y la respuesta es la real verdad presente. En la Biblia, en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 12, habla de la frase verdad presente. Pero también el espíritu de profecía es bien claro en Primeros Escritos, en la página 63. Son muchas las preciosas verdades que contiene la palabra de Dios, pero es la verdad presente lo que el rebaño necesita. Ok, claro, hay muchos temas en la Biblia, pero no son verdad presente. Pero lo que necesita la iglesia, el pueblo, es la verdad presente. Lo que va a ocurrir y no lo sabe, eso necesita el pueblo. Eso es verdad presente. Ahora, voy a definir un poquito más qué es la verdad presente. Desde 1844, la iglesia adventista ha estado predicando el juicio de los muertos. Ahora, ministro, ¿y dónde está basado eso? En Apocalipsis 14, versículo 7 dice, la hora de su juicio ha llegado. Ahí dice que llegó la hora del juicio, pero no dice la fecha exacta. Entonces tenemos que ir a Daniel 8, el versículo 14, donde nos hace referencia de lo siguiente. De los 2300 días, 2300 años, que empezó en el 457 a.C. y terminó el 22 de octubre de 1844. En ese año Jesús pasó del lugar santo al santísimo. ¿Y saben qué día fue? Fue un día martes, el 22 de octubre del 1844. Y empieza el juicio de los muertos. Y hoy, al momento de la grabación, hay más de 175 años de que ese juicio se ha estado realizando por Cristo, el Padre, los 24 ancianos, las 4 bestias, etcétera, etcétera, ángeles también, que han estado realizando este juicio investigadores de los muertos en el cielo. Más de 175 años. Se lo pongo de otra manera. Más de siglo y medio que se ha estado realizando este juicio de los muertos. Esa verdad ya es vieja. El juicio de los muertos ya es viejo. Ahora, ¿cuál es la verdad presente? ¿Cuál es la verdad nueva? El juicio de los vivos. Pero ministro, ¿y dónde está eso en la Biblia? Aquí les va. Les voy a dar por lo menos... me gusta ser benevolente con usted. Le voy a dar 2 citas. La primera, apunten por favor. La primera la encontramos en 2 de Timoteo 4:1, donde dice que Dios va a juzgar a los vivos y a los muertos. ¿Sí ven a los dos? Ok. Vamos, la otra referencia que le voy a dar es 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 5. Dice que Dios va a juzgar a los vivos y a los muertos. Entonces, estas 2 referencias hace alusión que van a ser juzgados los muertos y los vivos. Si ya empezó el de los muertos, más de 175 años, más de siglo y medio,
de juicio de los muertos, entonces ya esta verdad ya está pasando, ya es una verdad vieja. Ahora, ¿cuál es la verdad nueva? El juicio de los vivos. Es la verdad presente que todo mundo debe de saber, especialmente el pueblo de Dios, que es la iglesia adventista del séptimo día. Ok, entonces, ¿qué dice también el espíritu de profecía? Apunten por favor esta referencia, el conflicto de los siglos. El capítulo 29, el juicio investigador. Otra vez, conflicto de los siglos, capítulo 29, el juicio investigador, página 544. Dice, pronto. ¿Cómo dice? Pronto. Nadie sabe cuándo les tocará ser juzgados a los vivos. No sabemos la fecha, no sabemos el día, ni la hora, pero sí sabemos que pronto, porque ya pasaron más de 175 años de juicio de los muertos y va a empezar el de los vivos. El juicio de los vivos es la verdad presente, la que usted necesita saber y prepararse para sobrevivir a esa matanza que, dice Elena de White, va a ocurrir en la iglesia. ¿Y dónde lo dice, ministro? Apunte, por favor, la última referencia que le voy a dar. Manuscritos inéditos. El tomo 1, en la página 241, declara. Manuscritos inéditos, tomo 1, página 241. Estudien el capítulo 9 de Ezequiel. Esas palabras se cumplirán literalmente. ¿Escucharán su voz ustedes? ¿Recibirán su mensaje? ¿Se convertirán antes de que sea demasiado tarde? Pronto, muy pronto. Cada caso quedará decidido para la eternidad. Espero que su caso sea para vida eterna y no para el día de la matanza. Que Dios a usted y a mí nos ayude. Amén. Y para cerrar, les recomiendo algo práctico, entrenamiento, preparación, 3 cursos. Siempre se los voy a presentar y se los voy a recordar. Felicitaciones a todos mis amigos y estudiantes que ya lo han hecho. El primer curso, Testimonio de Jesús. El segundo curso, Daniel, el perfecto arte profético. Y el tercero, Apocalipsis, el perfecto arte profético. Esto vale oro, no porque yo lo haya escrito, sino porque está basado en la Biblia y el espíritu de profecía. Que el cielo lo bendiga y solicite estos cursos a nuestro número de WhatsApp, signo más 502 42 29 77 86. Hasta la próxima. Amigos y hermanos, estudiantes profundos de la Biblia, por haber llegado hasta aquí, les damos un super 100 a cada uno de ustedes. Esto ha sido Escuela Sabática Profundizada con su servidor, Ministro Enoc Martín. No dude en entrar en contacto con mi persona. Ahí está nuestro número de WhatsApp, el signo más, el 502 42 29 77 86 para atenderlo personalmente, porque estoy seguro que ha aprendido mucho y quiere aprender más. Tenemos para ustedes, porque ya saben, son especiales para nosotros, tienen ustedes disponible para solicitarlo 3 cursos. El testimonio de Jesús, que consta de 22 lecciones totalmente gratis. Solicítelo. También el segundo curso que tiene que ver con estos libros. Daniel, el perfecto arte profético, explicando capítulo por capítulo de Daniel. Son 12 capítulos. Y también tenemos Apocalipsis, el perfecto arte profético, explicando los 22 capítulos. Usted no se va a arrepentir al profundizar estas grandes verdades. Ya saben, estamos para servirles. Y antes de retirarse, dele fuertemente a ese botón de me gusta y comparta este video en sus redes sociales. Y juntos, sí, juntos lograremos la obra misionera como Cristo nuestro líder nos lo ha encomendado. A compartir entonces, y si seguimos firmes y haciendo obra misionera juntos, de seguro nos veremos en la cumbre del Monte Sión. Hasta la próxima.